A veces lo único que necesito es caminar. Caminar para no olvidarme de mí mismo. Soy Hugo Marroquín y aquí comparto algo de lo que veo, de lo que leo, lo que escucho y lo que me mueve por dentro, porque quiero comprender esto que somos. Fue quizás después de la pandemia cuando empecé a notar que la falta de atención nos está consumiendo a todos. Como el amigo que mira incansablemente el celular cuando tomamos un café, o el colega de trabajo que se disasocia en plena reunión, la violencia y en la intolerancia que vemos todos los días en las redes sociales, alimentadas en el mejor de los casos por la incapacidad de entender, de contextualizar, de discernir, o simplemente de no poder escuchar a quien no piensa idéntico a nosotros. Y en las peores, quizás las más comunes, la mera oportunidad de ser viral o generar vistas a partir del insulto fácil, las mentiras y el manejo tramposo de los datos. Johan Hari, en su libro El valor de la atención, lo pone con una claridad inquietante. Dice, lo cito: vivimos en una grave crisis de atención. Un estudiante cambia de tarea cada 65 segundos, un adulto en una empresa cada 3 minutos, y niños de 4 a 5 años son incapaces de escuchar un cuento sin levantarse antes de que termine. Es tremendo. Como si detenernos largo rato fuera cada vez más difícil. Todo avanza demasiado rápido, corremos frenéticamente cada día. Byung-Chul Han, en su libro Vida Contemplativa, profundiza en esta idea. La contemplación no es un lujo, es una necesidad para reconectarnos con nosotros mismos. Y en su lectura encontré palabras para ideas que de alguna forma y de manera mucho más modesta, por supuesto, ya llevaba adentro, pero también una salida, una respuesta a este estado de hiperaceleración. Yo mismo he intentado reencontrarme con mi propia capacidad de contemplar. A veces lo hago como cuando era niño en los años 90, cuando salía a jugar o en bicicleta, sin que mis padres supieran exactamente dónde estaba. No había manera de rastrearme. Y esa era parte de la magia. Esa era libertad pura. Hoy en muchas ciudades latinoamericanas y del mundo ya no es una opción, pero con los años he encontrado otra forma de vivir esa desconexión, que es caminar. En Bogotá disfruto más que nunca caminar durante horas en los días, en los domingos de ciclovía, cuando casi no hay carros, hay muchas menos motos, y baja ese ruido constante que define a las grandes ciudades. Camino, miro y escucho. Como a Sigur Rós, que me ha acompañado también desde tantas noches de escritura, desde 2014, cuando escribía mi primera novela, Los años de los amantes. Su música tiene un efecto casi hipnótico para mí. Quizás por no entender ni una palabra de islandés, todo lo escucho como una vocalización pura y hermosa, eh, libre de significado literal, pero llena de significado emocional. Y es así que llegamos a Heima, un documental que sigue una gira de Sigur Rós por Islandia en 2006. Recorren 16 locaciones, desde parques naturales hermosos hasta pequeñas salas de concierto. Fue además el primer filme en debutar en streaming en vivo por YouTube. Búscalo. Escuchar a Sigur Rós es transportarme a otra dimensión, un lugar donde los colores del cielo se parecen a mi melancolía, donde el aire recorre mi cuerpo como caricias que he olvidado, que a veces me visitan en sueños, como huéspedes inesperados. Islandia en mi mente es un lugar místico, un destino que deseo desde hace años y que aún no alcanzo.
Imagino el frío glacial, el aislamiento en el Mar del Norte, la geografía volcánica, la tierra negra, la oscuridad de los inviernos, el sol como tímido de los veranos. Todo eso debe marcar de manera única a quienes nacen y crecen ahí. En Heima puedes ver a algunos de ellos, los asistentes de los conciertos, por supuesto. Sus edades tan distintas, su piel tan blanca, sus suéteres en pleno verano. Y de fondo, los paisajes que parecen salidos como de un sueño. La música de Sigur Rós, en este contexto, es como el vaho que te deja escribir sobre un espejo palabras que en minutos desaparecerán, pero cuando te reflejes, ahí estarán esas palabras para ti. Por eso te propongo algo. Encuentra un par de horas en tu vida para salir a caminar. Lleva solo audífonos, pon Heima y cuéntame después cómo fue para ti. Esto que te conté, aquí es apenas una parte del texto completo que puedes leer en mi página hugomarroquin.com o suscribirte para recibir el newsletter en tu correo cada 15 días. Si te gusta esta forma de mirar el mundo, suscríbete, activa la campanita y acompáñame cada semana. Porque esto que vemos, esto que escuchamos, define esto que somos.